Los átomos escapados de las estrellas que mueren hierran al azar en el espacio interestelar y se mezclan con las grandes nubes esparcidas a lo largo de la Vía Láctea. El espacio se convierte en un verdadero laboratorio de química. Por el efecto de la fuerza electromagnética, los electrones se ponen en órbita en torno a los núcleos atómicos para formar átomos. Estos, a su vez, se asocian en moléculas. La asociación de oxígeno y el hidrógeno dará el agua. El nitrógeno y el hidrógeno formarán el amoníaco. Encontraremos incluso la molécula del alcohol etílico. Son los mismos átomos que más adelante, en la Tierra, se combinarán para formar organismos vivos. Realmente, estamos hechos de polvo de estrellas. María Begoña de Luis es un claro ejemplo de lo que ha sido y es la UNED a lo largo de estos más de 40 años de vida. Ella es profesora de física desde la fundación de nuestra universidad y además es pionera en campos como la astrofísica, donde fue una de las primeras mujeres doctoras en España. Bienvenida. Gracias. Vamos a empezar haciendo un poco de historia. Esta historia personal, que también es la historia de la UNED. ¿Cómo comienza la UNED y cómo María Begoña de Luis está dentro de este proyecto? Bueno, pues yo estaba haciendo mi tesis doctoral de astrofísica en el Instituto de Óptica Daza de Valdés del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Entonces un amigo me habló que un profesor de física, don Mariano Aguilar, tenía un proyecto de una futura universidad y me contó el proyecto y como andaba buscando una física, porque él era físico, pues que me podía poner en contacto con él, ¿no? Nos pusimos en contacto, el proyecto de esta universidad encajaba totalmente en lo que era mi personalidad y la forma de ver la enseñanza. Entonces entré a formar parte de ese pequeño grupo que era una comisión gestora, que éramos muy poquitos. De hecho, en física solo estábamos el profesor Aguilar y yo. Es curioso porque la UNED entonces ni siquiera era la UNED. Se iba a crear una universidad de estas características, se crea esta comisión gestora, pero todavía no tenía ni nombre. Bueno, tenía nombre. Se llamaba UNILAD. Nombre muy bonito. Universidad Libre a Distancia. Y hasta nos dieron como una especie de emblema que llevábamos puesto, ¿no? Como una especie de pájaro o avión que representaba como eso de la libertad y las distancias. Entonces nos pusimos en contacto también con lo que iba a ser la Open, porque la Open como universidad completa, de carreras enteras, tampoco empezó, sino que era parte de la universidad tradicional. Nos reuníamos con ellos en España para perfilar estos planes de enseñanza. Investigábamos lo que había en el mundo, algo que pudiera ser parecido a este proyecto. Ya en aquella época íbamos a los estudios de televisión y se grabó alguna cosa, se hizo alguna experiencia. En fin, era algo como muy dinámico y sobre todo teníamos una ilusión terrible en este proyecto de lo que podía ser. Se hablaba de los futuros centros asociados, redactábamos ya material con todas estas pruebas de evaluación a distancia y demás que estamos utilizando ahora con la virtualización. Ya en aquella época preparábamos pruebas de evaluación. Era muy bonito. Profesora de Luis, ¿cómo se pasa de ese proyecto, con ese nombre además, evidentemente muy bonito, porque la libertad y la distancia evoca además algo hasta romántico, podemos decir, a ser UNED? ¿Cuándo se fragua de alguna manera el proyecto? Bueno, pues el proyecto estaba en realidad fraguado y pasa a crearse ya la universidad, la UNED, que incluso cambió el nombre, en agosto del 72. Empecé a colaborar al comienzo del 72, ¿no? Y ya en agosto se empieza el proyecto de algunas carreras y bueno, luego se ha ido ampliando cada vez más y lo mismo con los centros asociados. Había pocos, pero se fueron ampliando y más en el extranjero. Bueno, recordar es volver a vivir. Recuerdo a Begoña de Luis como algo muy bonito en mis comienzos en la UNED. Éramos las dos muy jóvenes, el tiempo vuela, pero seguimos siendo jóvenes de corazón. Nos tocó ir a examinar juntas. Mi primer lugar de examen en la UNED
Y mi primer tribunal de examen en la UNED, en la convocatoria de febrero del año 1974, curso 73-74, nos correspondió ir a examinar a varios profesores. Y coincidimos una profesora de físicas, Begoña de Luis, y una de filología, Mariluz Gutiérrez. Y resulta que nos hicimos amigas porque un centro de la UNED, nosotros no lo sabíamos, es algo muy especial. En estos 40 años, ahora que llevo yo, he visto que si algo hay importante en la UNED son, desde luego, los alumnos y los centros asociados. Pues allí que nos fuimos a examinar, y nosotros que no sabíamos lo que era eso de examinar, tuvimos que llevar los exámenes a hombros, en unos sobres lacrados. Ahora se lleva por valija virtual, entonces no, nos los daban lacrados. Pero amigo, cuando hacíamos los exámenes los teníamos que lacrar nosotros. Y entonces había que encender una cerilla, encender el lacre a veces se caía, nos quemábamos, en fin, era toda una historia. Todas esas circunstancias de conocer un centro tan especial como Melilla, que está en África, pero es España, que es una mezcla de culturas, de lo más bonito, de lo más atractivo. Pues allí que nos fuimos y resulta que estábamos en el parador, veíamos el mar, examinábamos y por las noches nos íbamos a ver la constelación Beta Lira, a lo alto del monte. Enfrente estaba el Gurugú y nos íbamos allí porque a ciertas horas de la noche se veía esa constelación. ¿Por qué esa constelación? Pues porque era el tema sobre el que estaba trabajando Begoña de Luis. Y yo abría los ojos con una ilusión de ver esa constelación tan preciosa de la que estaba enamorada mi compañera de trabajo. Desde entonces, las estrellas para mí tienen un significado especial. Casi todas las noches íbamos a verlas porque ella quería verlas desde lo más alto. Y allí en África se veía de una forma especial. 40 años en la UNED, como fundadora de la UNED. ¿Queda alguien, aparte de María Begoña de Luis, de ese proyecto primigenio? Del proyecto primigenio y que hemos estado toda la vida y con dedicación exclusiva y como proyecto de vida, quedamos Raquel Navarro de Químicas y yo. De hecho, ni siquiera el gestor de la comisión que iba a dar lugar a la universidad fue nombrado primer rector. Eso es algo curioso. Sí. No fue el primer rector, No. 2 personas, Raquel Navarro, a la que hay que nombrar aquí también, y María Begoña de Luis desde el principio. Además, desde el principio y con solución de continuidad, es decir, no ha habido parones en estos 40 años, sino una dedicación exclusiva. Exclusiva, totalmente exclusivo a la universidad. Lo que sí puedo decir que el campo de la astrofísica del que yo provenía y estaba acabando mi tesis doctoral, bueno, la parte experimental, que en aquella época las tesis doctorales eran de 7 años y con dedicación a tope, ¿no? Cuando entré a formar parte de la universidad a distancia, primero del equipo que decíamos, estaba yo en la parte de la redacción de la tesis y tardé unos años más compaginando, ¿no?, en mi tarea en el Daza de Valdés. Begoña de Luis es una de las personas que de forma callada, a veces hasta silenciosa, ha hecho más por la astrofísica española en sus inicios. Ella trabajaba en astrofísica desde la perspectiva de la óptica tradicional en el Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde hizo su tesis, y trabajaba con un grupo de gente que dirigía, entre otros, Fernando Rico, y donde había 2 mujeres que trabajaban en espectros, Olga y Laura, que eran unas personas maravillosas. Con ellos trabajaba Begoña. Esas personas eran mucho mayores que Begoña. Entonces, en astrofísica no había prácticamente nada, era una astronomía de posición lo que hacía en España. Evidentemente lo que hacía Begoña era astrofísica propiamente dicha. Ella trabajaba con sistemas físicos a los cuales conocía a través de la determinación de sus espectros, ¿no? Entonces, como la astrofísica no estaba ni siquiera articulada, los que empezamos a trabajar en astrofísica recogimos el buen hacer de todo este grupo y nos hicieron un hueco en su grupo de espectros. Había en el Instituto de Óptica el grupo de espectroscopía española y como no había astrofísica, pues nosotros presentábamos nuestros trabajos al grupo de espectroscopía, que fue la primera vez que se hacían comunicaciones científicas en este campo. Por lo tanto, ellos están en el origen de todo esto. 2 campos, 2 patas para esta mesa y para una vida profesional, que de alguna manera también se entrelaza con la personal, claro, porque cuando se dedica uno exclusivamente, primero a la astrofísica,
Hemos dicho que de las primeras mujeres que hicieron una tesis doctoral en astrofísica en nuestro país, en España, entonces había y resultaba algo extraño. Mujer y astrofísica. Sí, de hecho fui la segunda mujer que leyó la tesis en España. Además, yo la hice completamente en España. Me mandaban las placas del Observatorio de Alta Provenza. María José Fernández Figueroa la leyó un poquito antes que yo. Entonces, de hecho, cuando entré en la universidad, ya la universidad como tal, tuve dudas en si seguir en la astrofísica pura o quedarme en la universidad. Pero yo pensé que lo podía compaginar. De hecho, el profesor Francisco Sánchez Martínez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias y el fundador, me avisó porque necesitaban a una doctora o un doctor en el año 76. Y yo ahí tuve mi duda si pasarme al instituto o seguir en la UNED. Pensé que quedándome en la universidad podía aunar las dos cosas. Para mí es un gusto poder hablar de Begoña, de la doctora Begoña de Luis, porque es un espléndido ser humano en general y desde luego una espléndida investigadora que por las circunstancias de la vida se ha dedicado mucho a la enseñanza y también, a lugares frontera, como puede ser lo que tiene que ver la literatura con la astronomía, con la poesía y hasta con la filosofía, y esto está muy bien. Y además aunar dos cosas muy importantes en la vida de María Begoña de Luis. Por un lado, la astrofísica de la que hemos dicho que fue pionera, su tesis doctoral sobre la estrella Beta Lira. Y por otro lado, la UNED, el proyecto de la UNED y los alumnos, porque los alumnos han sido importantísimos en la vida de la profesora de Luis. Pues para mí han sido importantísimos, aunque parezca una paradoja. Y sobre todo, el mayor contacto que he tenido con ellos ha sido en el curso de formación de profesorado Introducción a la Astrofísica, que desde que se crearon los cursos de formación de profesorado en la UNED, principios de los 80, he venido participando. Entonces, además de elaborar material, además de programas de radio, además de televisión, yo tenía un contacto directo con ellos. Todos eran profesionales, mientras que por una parte en Canarias se formaba a la gente por lo alto, pues yo creo que mi labor desde la enseñanza con estos profesores que iban a enseñar a los alumnos, para mí ha sido primordial. Y yo tenía un contacto directo. De hecho, muchos de ellos siguen siendo amigos míos, porque daba clases, seminarios, clases presenciales, en fin, que ha sido muy bonito. Y ya para acabar, la UNED y la astrofísica, toda una vida dedicada a estas dos patas, como decíamos. ¿Qué ha significado en la vida de María Begoña? Creo que todo, porque me he entregado de lleno y además para mí los dos pilares, la astrofísica, las estrellas que están lejanas en el cielo, los alumnos también a distancia, lejanos y cercanos. Para mí es todo un compendio de unión. Y aquello que el primer nombre que iba a tener la UNED decía, libertad, por un lado, y por el otro lado no solo libertad, porque con eso solo no haríamos nada. Están las dos cosas, esa sensación de distancia y la de libertad. Sí, totalmente. Esa sensación de distancia y de libertad, tanto en la propia UNED como en mi tarea en la UNED, no solo en la física, sino en el campo de la astrofísica, que también es lejanía y cercanía. Y poesía también. Evidentemente, Begoña de Luis se enamoró de una estrella, de Beta Lire, que es una estrella preciosa y que tiene un interés, sigue teniendo un interés estupendo, fantástico. Y bueno, pues a partir de ahí, luego la vida a ella pues le llevó por derroteros paralelos, porque sin olvidarla, que siempre ha sido su hobby y parcialmente su tarea profesional, pues se dedicó a otros elementos que siempre tenían algo que ver con la astrofísica, puesto que ella era profesora de la UNED en física y siempre arrimaba la escuela, la sardina de la astrofísica, todo lo que podía. Ha dirigido muchos cursos de todo tipo. Ha hecho una labor de difusión de la ciencia fantástica. Es también en ese sentido una divulgadora excepcional y además contraponiendo otro elemento muy importante, que también es una de las características principales de Begoña, y es junto al conocimiento científico los valores humanos que siempre conllevan los investigadores. Entonces ella hablaba de física, de astrofísica, pero también hablaba de poesía. Y todo ello lo daba en un contexto humano de extraordinario interés y belleza.
Entonces, esta síntesis de todos estos elementos es muy difícil de encontrar. Begoña, la verdad es que hizo lo que yo creo que tenía que hacer en ese momento y optó, y ha sido muy buena su labor, lo sé y me consta, no solo en el campo de la docencia, sino en el campo de las interfaces de la astronomía, pues con la literatura y con otras bellas artes. La poesía, nos faltaba eso, y para acabar, la poesía también, la literatura, la astrofísica y la vida universitaria. Eso ha sido la vida profesional de María Begoña de Luis. Pues sí, de hecho llevo también 2 décadas uniendo la astrofísica con la literatura, analizando escritores consagrados que han introducido en su obra literaria la astrofísica a manera de contenido léxico o metáfora. Unas estrellas, unos exámenes, un empezar en la UNED. Hemos seguido en esa línea de ilusión, hemos seguido estos años. No digo hemos porque me siento parte de esa visión, porque Begoña es una persona ilusionada, ilusionante, amante de lo que estudia, amante de sus alumnos, y ya lo vi desde el principio, porque acabamos todos enamorados de la Betalira. Que 40 años no son nada, hace que seamos igual de jóvenes, igual de ilusionadas y siempre bien. Me alegra muchísimo y le mando, si es que es posible, mandar desde aquí un saludo muy cariñoso, que se vaya muy bien con su bien deber cumplido. Ella seguirá, porque es una enamorada de la astronomía, esté o no esté formalmente trabajando para la universidad, mirando al cielo y haciendo siempre con mucha pasión y mucha voluntad cosas que tengan que ver con el universo. Pero que alguien sin ningún precedente desarrolle toda esta actividad es para descubrirse. Y yo me descubro ante Begoña de Luis. Y le agradezco tanto que ha hecho por la astrofísica española. Siempre estará la UNED y siempre estará la astrofísica en la vida de la profesora de Luis. Y en este programa han querido participar amigos de toda una vida. Y desde aquí damos las gracias a José María Quintana González, fundador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, a Francisco Sánchez Martínez, fundador y director del Instituto de Astrofísica de Canarias, y a Mariluz Gutiérrez Arauz, catedrática de Lengua Española en la UNED, por sus palabras de reconocimiento a una vida, la de Begoña, entre el universo y la universidad.